Propósito de todos estos casos que hemos venido mencionando durante esta semana respecto de violencia, ataque, relaciones entre adultos y niñas, hemos querido presentar hoy un panel justamente a propósito de esas caras que también tiene la violencia. Hemos invitado al doctor Luis Vergés, quien es psicólogo y director del Centro Conductual del Ministerio Público, y a la doctora Soraya Lara, quien es presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. Hoy ellos nos hablan sobre violencia intrafamiliar, feminicidios y todas las caras que tiene también la violencia. Buenos días y bienvenidos a los dos. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. ¿Ustedes ven noticias? Sí. Sí. ¿Ustedes han visto todo lo que ha sucedido esta semana y la anterior? Hombres pegándole a niñas que van a la escuela, hombres golpeando brutalmente, mujeres en la calle, donde pasa todo el mundo, donde en ocasiones nadie ayuda a nadie. Pero además, reggaetoneros, dembowceros, urbanos, como ustedes le quieran decir a esa tipificación, que justifican tener relaciones sexuales con niñas menores de edad. ¿Qué época estamos viviendo? Soraya. Doctora. Yo, Luis, bueno, estamos viviendo, yo entiendo que una crisis, no tan solo en República Dominicana, porque es un fenómeno que está ocurriendo en otros países, Latinoamérica, la misma violencia hacia la mujer no es un fenómeno de República Dominicana, es a escala mundial. Que todavía en los países árabes, donde predominan otros tipos de religiones, sigue ocurriendo como en la antigüedad. Pero cuando hablamos de esta crisis que se ha venido ya sosteniendo durante muchos años, el hecho de que hay una inversión de los valores, tú mencionabas la música, que creo que se le llama música urbana, como para englobar todo. Mira, eso es un fenómeno que ocurre, como se hablaba antes de la televisión, como estrategias de lavado de cerebro. ¿Por qué tanto te expones tú a una serie de letras con un contenido repudiable realmente? Cómo esto puede incidir en el y realmente incide en el pensamiento de las personas por la exposición constante. Si te pones a comparar, ¿qué hace el cristiano? Oír canciones cristianas, leer la Biblia u otros libros y asumen un discurso porque están expuestos constantemente a ese tipo de literatura, o sea, que o la de música canciones. Sí Influye. Que siempre hago la salvedad de que no podemos decir que es causal de la violencia, porque son términos totalmente diferentes, porque la violencia tiene un componente multicausal. Está la cultura, patrones familiares, con la idiosincrasia de un país. Es como si nosotros tuviéramos un predominio de lo vulgar, de lo grotesco, de la exposición sin un contenido ético, de un valor que se resalta. Y lo digo porque como tengo Instagram, también soy tuitera, leo, estoy expuesta y conozco bien a lo que me estoy refiriendo. Y también tuve que, o sea, por decisión propia, elegir algunas canciones para escuchar el contenido, y es un contenido que realmente no hace ningún aporte a la cultura, al buen trato, a una sexualidad bien tratante. Hay una distorsión de la sexualidad hacia ni siquiera a la pornografía. Yo diría que sería como a lo grotesco, a lo... quisiera encontrar como el término, ¿no? Entonces, que sea más degradante. O sea, son términos que llevan a la persona a la degradación, porque no invita a un espíritu crítico, a la valoración del arte, de una lírica que realmente cuando tú la oyes te lleva al romanticismo, a un amor que no es el amor ideal, pero a un amor que se expresa de manera diferente, un amor que se expresa de una manera violenta.
Entonces, eso es un elemento que pudiéramos estar hablando, qué están haciendo las autoridades al respecto desde la cultura, desde los medios que tienen, o sea, del Estado, que tienen que ver con la regulación. Porque no se trata de quizás de prohibir, pero con qué estamos, digamos, contrarrestando estas cosas que están tomando demasiado auge y la gente lo celebra, y tú vas a una boda y tú oyes en las bodas este tipo de canciones y tú dices, no puedo creer lo que estoy escuchando. Tú pasas por algún residencial y hay una música alta y están escuchando lo mismo. Entonces hay una vulgarización, digamos así, en todos los sentidos, y esto no está contribuyendo con elevar la ética, la empatía en las personas. Doctor Vergés, hace algunos minutos hablábamos del caso lamentable. La semana pasada, es más, en la Semana Santa, nosotros decíamos creo que eran 7 días, 6 feminicidios y posteriormente creo que se elevó a 8. Una cifra lamentable, pero casi siempre las cifras son frías. Uno, cuando las menciona de esa manera, no advierte necesariamente el drama que incluye cada uno de los casos. Fue más que público el de lamentable incidente en el que una mujer que ha sido partícipe de algunos programas de televisión por su condición o su calidad de chef, pues sufrió la agresión de su expareja, que le quitó la vida a su madre, posteriormente hirió gravemente a su hijo, que gracias a Dios logró salir del cuadro crítico en el que se encontraba. Esta semana hemos estado atentos al caso de Rochi RD, un cantante urbano que se ha visto involucrado en un caso que hasta ahora se había manejado como presunta violación a una menor de edad y que ahora está teniendo un tinte también de proxenetismo. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo desde el punto de vista de la psicología? Yo sé que desde el centro ustedes han hecho un extraordinario trabajo para el manejo de la violencia. ¿Cómo advertir el momento en el que nos encontramos desde el punto de vista no solamente psicológico, sino social? Sí, sin duda alguna que los casos son cada vez más degradantes, ofensivos a la dignidad humana, sobre todo por las distintas modalidades en que se están manifestando. Por eso la colega Soraya Lara siempre insiste en que no nos detengamos solo en números fríos, porque si uno se detiene en números fríos, pudiéramos decir que este año tenemos menos casos que el año pasado. Entonces todo está mejor. Y todo está mejor. Claro. Sin embargo, vemos que estas modalidades hablan, en primer lugar, de una normalización de los casos extremos de violencia. Y eso debe preocupar, porque cuando se normalizan modalidades novedosas y extremas de violencia, eso significa que los indicadores de empatía, respeto a la dignidad y un sinnúmero de valores prosociales, que son los que deben conjugarse para que usted garantice la seguridad pública ciudadana, entonces se nos están cayendo. Yo siempre he dicho que donde un hombre decide si la mujer vive o no, hay que revisar la democracia. Porque no puede haber una democracia efectiva donde un hombre decida si una mujer vive o no. Y la democracia comenzó mal. De hecho, hay una anécdota famosa donde uno de los Adams, de los relatores de la Constitución norteamericana, la esposa le dijo cuando estaba redactando la Constitución: no te olvides de incluir a las mujeres. Y él la miró con un rostro de cinismo y no la incluyó en el documento. Pero el modelo de donde surgen prácticamente todas las democracias fue la Carta de la Revolución Francesa. Y resulta que Olympe de Gouges, una actriz, al darse cuenta que tampoco se tomó en cuenta a las mujeres, redactó un manifiesto y se lo llevó nada más y nada menos que a los jacobinos, que eran los liberales de ese momento. Y la respuesta que le dieron fue que la guillotinaron. Las mujeres duraron 2500 años sin tener acceso a los estudios, porque los hombres se lo prohibimos. Entonces, ¿por qué yo doy estos datos? Porque hay una vulnerabilidad contextual y sociocultural, sobre todo en América Latina, desde el punto de vista de cómo históricamente se ha percibido el rol y la posición de una mujer. Entonces, cuando tenemos esa realidad
y liberalizamos los medios de comunicación para que contaminen a la sociedad de mensajes de dominación, de mensajes de cosificación, de mensajes de instrumentalización de la mujer. Todas las demás ideas que tienen de fondo un mecanismo psicosocial, de eso que llamamos limitante, pues se van a reactivar. Y eso es parte de lo que está pasando. Nunca un feminicidio es resultado de una causa única. Un feminicidio siempre tiene una historia detrás, la tiene el agresor por sus mismos temas de exposición a la violencia, porque la observa, porque la ha recibido, porque tiene temas no resueltos de abandono, de apego inconcluso, de dependencia emocional, porque no sabe regular emociones y porque no se ha preparado para vivir en una sana convivencia con la mujer. Todos esos factores son los fantasmas que se despiertan cuando se visibiliza públicamente de manera errónea imágenes como estas, que definitivamente van asociadas con el aplauso, la aclamación, porque son figuras públicas en gran medida las que están apareciendo en escena con este tipo de comportamiento. Pero no solamente en escena, perdón, Nelson. Sí. En la escena nacional estamos viendo que hay una normalización tal que no solamente se les normaliza, sino que se les exalta desde sectores en donde normalmente uno no veía este tipo de acciones. Sí. Por eso insistimos con mucha frecuencia que tenemos que cambiar la narrativa sociocultural, de seguir pensando que esto es solo un problema del sistema de justicia. Esto es un problema donde han colapsado todas las instituciones que deben asumir un rol, y muchas veces uno se limita sencillamente a visibilizar lo que no ha hecho el otro. Entonces, todo lo que significa aquí articulación, abordaje multidisciplinario y la cultura del diálogo en los diferentes actores es fundamental para neutralizar esto. Creo que han sucumbido la buena costumbre, los valores. Soraya hablaba de los valores. Yo creo que hay que ir más profundo. El caso este de Rochi RD es digno de un seminario, más de un congreso. Porque era una menor, pero estaba prostituida. Incluso estaba en este momento separada de su madre, porque su madre la botó a la calle, porque no le simpatizaba la pareja que tenía. Ella conoce a su papá cuando lo visita a la cárcel, porque está preso por homicidio, y nunca ha compartido con él. Por eso es que yo hablo que es un problema serio, multifactorial. Y no sé que si contentarnos con decir que se está perdiendo el pleito, porque las autoridades hablan, el doctor Beller lo decía, de números. Y yo digo que un solo caso es suficiente para disparar las alarmas. Así es. Y sí, nosotros ambos sí creemos, y por formación profesional, que la violencia es multicausal, porque entran diferentes elementos, como decíamos anteriormente, culturales, o sea, cuál es la idiosincrasia, cómo se percibe a la mujer. Nosotras en pandemia hicimos un estudio que fue de cobertura nacional sobre las distorsiones cognitivas acerca de la mujer y el uso de la violencia. En ese estudio participaron hombres y mujeres, más de 2.445 participantes, y que pudimos ver cuáles fueron los resultados, que tanto hombres como mujeres presentan esas distorsiones. ¿Cuáles son esas distorsiones? Si la agrupamos en 4 factores: responsabilización de la mujer, de que ella es la responsable, la que causa la violencia. Desresponsabilización del hombre, porque todavía hay quienes dicen algo hizo ella, que lo provocó. Comienzan a surgir una serie, o ahora que las mujeres, es la liberación de la mujer, que es el feminismo que ha dañado las cosas. Sí. Fíjense que todo cada vez es más recurrente, esa entonces, afirmación. exacto, las feminazis, a mí por Twitter me acusan de desbaratar matrimonio, que yo soy un demonio. Entonces no entiende, la misma población no va entendiendo qué es lo que está pasando con el tema de los derechos de las mujeres. Porque aquí estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad incluso dentro de la relación de pareja, pero eso no lo entienden la mayoría. Entonces los hombres sí presentan mayores distorsiones que las mujeres, y eso lo hace más propenso
a ejercer la violencia y a la víctima, pues, a comportarse como víctima, porque si ella se cree culpable. Y para mí fue una sorpresa que aunque el porcentaje fue muy bajito, todavía hay un sector de la población que cree que la mujer es inferior a los hombres. Y yo dije, oye, este dato debió haber salido 0 por lo menos, para saber que hemos ganado algo. Doña Soraya, doctor Vergés, a nosotros, como medio de comunicación, nos sorprende cada vez que vemos una imagen donde una niña es golpeada, vulnerada, violada, abusada o prostituida o seducida. Pero de igual manera nos impacta la imagen, el video o el relato de una mujer que es golpeada por un hombre, por un papá, por un tío, por un abuelo, porque la violencia no solo es de pareja. O simplemente por el conocimiento de que un esposo mantiene bajo la sumisión a una esposa, a una compañera, y más allá de eso, que se la llevan, que mantiene relaciones sexuales con una niña menor de edad. Sin embargo, hay voces por ahí que con acertada razón dicen, pero eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales. En la época de mi abuela, eso era lo normal. Las mujeres se iban con los hombres. De 10, 12, 13, 15, de 17 ya estaban viejas. Salían para la escuela y se iban con los novios. Esta generación se sorprende, pero eso era lo cotidiano. Y que la mujer fuera subsumida dentro del hogar, eso era lo cotidiano. De hecho, una mujer íntegra no trabajaba, no tenía aspiraciones, solo cuidaba al marido, su casa y los hijos. ¿Estamos realmente sorprendiéndonos de algo que es normal, que es parte de la cultura del país? ¿O es que no hemos perdido la capacidad de asombro y debemos seguir luchando? Mira, 2 datos. Nosotros pertenecemos a América Latina, una región del mundo pequeña en comparación con otras regiones grandes. Pero en América Latina se encuentran de los 10 primeros países donde se cometen más feminicidios en el mundo, hay 7 en América Latina. Y dentro de los otros 3 hay 2 que son Rusia y Sudáfrica. Y fíjate de dónde vienen estos países. Hay una orientación de dominancia, así se llama esa variable, que es una variable psicológica y social. Y hay otra variable que se llama distancia jerárquica. Esas 2 variables, científicamente hablando, cuando se estudia a nivel de todos los países, donde sale más alta es en América Latina. Lo que implica una influencia sociocultural muy peligrosa en cuanto a las mujeres y la relación con los hombres. Recientemente hicimos el estudio Radiografía de Indicadores en Hombres Agresores en República Dominicana con 1.500 casos. Y encontramos, en primer lugar, que esos hombres, en un 62% de las veces, fueron educados en hogares donde había violencia, donde el método educativo por excelencia era el castigo físico, comenzando por ahí. Combinando esta variable con observación de violencia a la principal figura primaria, que es la madre, y combinándolo también con otros abusos recibidos, ya ahí usted tiene una vulnerabilidad que cuando se une a todos estos mensajes que se reciben a nivel sociocultural, ahí comienzan estos detonantes. Cuando hay violencia, encontramos también que hay una diferencia promedio de edad de unos 10 años entre los agresores y las víctimas. Y por ahí vamos, pero agréguenle a eso también algo que crea mucha vulnerabilidad. Tener hijos con el agresor, pero también tener hijos de relaciones anteriores. Ahora está el fenómeno de la violencia vicaria, que así es como se llama, que se utiliza la posibilidad de dañar a alguien que es amado por la víctima potencial, como una manera de ponerla a sufrir. Entonces, todos estos factores nosotros tenemos que entrarlo dentro de una nueva reflexión para eso de lo que llamamos la disminución del riesgo. Lo que nos hace falta ahora como país es tomar en cuenta la variable
variable riesgo, porque en la medida en que nosotros disminuimos los factores de riesgo es que podemos hablar de una verdadera prevención. Y eso no es algo que le toca a un solo sector. Podemos reducir factores de riesgo desde la forma como nos comunicamos, con mensajes como tú lo decías, que no expresen estereotipos sexistas, mensajes que no visibilicen los temas de violencia como una telerrealidad, como un show mediático, porque eso lo que trae es morbo y no trae conciencia. Cuando nosotros informamos de manera correcta sobre lo que es el buen trato, sobre lo que es la empatía, sobre lo que es la compasión, sobre lo que es una relación centrada en indicadores saludables, todo eso va a contribuir a que nosotros podamos reducir el riesgo. Señora Lara y doctor Vergés, estamos, como ustedes bien lo han señalado, haciendo un análisis de causales de violencia, situaciones que se nos salen de las manos, qué tanto podemos atajar. El doctor hace una precisión que a mí me gustaría que habláramos, como quien dice, claro y pelado. Y es, ¿cuál es el rol del Estado para el control o para evitar que esto continúe, sobre todo en materia de semántica y mensaje? Me refiero a medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. ¿Qué tanto se puede hacer para que no se trate de un asunto de que se limitan otros derechos constitucionales, libertad de expresión, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son quizás algunos ejemplos de la región y el mundo que nos permiten tener algún tipo de acción en contra de la violencia a través de los medios? Doctora Sonia. Yo creo que, y tenemos, Pacán tiene 19 años y estamos hablando de lo mismo, y todavía tenemos que decir que nos faltan la articulación real, efectiva, coherente, concisa de las políticas públicas. El tema es que si vemos así en el tiempo, hay un periodo que, bueno, los, digamos, protagonistas es el Ministerio Público, unos años atrás. Ahora el protagonismo puede ser el Ministerio de la Mujer, pero no se trata de un protagonismo de un ministerio, es la articulación de todos los ministerios, y eso está escrito desde hace muchísimos años, el CONAPLUVI, o sea, el PLANEC 1, PLANEC 2, PLANEC 3. Sin embargo, ahí están escritas todas las políticas. Yo digo que en la medida en que tengamos más centros conductuales para hombres en todo el país, más centros de sobrevivientes que son dependientes del Estado, que van a incidir en cada comunidad, el mismo Ministerio de la Mujer con sus oficinas, o sea, pero articulando el trabajo entre todos, sin protagonismos, sino centrada en la reducción de la violencia, en crear normativas éticas para los medios de comunicación tradicionales o no, e involucrar, o sea, crear esa conciencia de que todas y todos y todas las instituciones públicas y privadas están en la responsabilidad de hacer sus aportes. Entonces, si nos vamos a mover simplemente es porque hubo un feminicidio, porque hubo otro crimen de otra víctima que también asesinaron a su mamá en Semana Santa, pero ese caso se ha quedado... Es el que yo estaba comentando al principio. Se ha quedado al oculto. Entonces volvemos a resaltar porque es una figura pública. Nosotras, o sea, en el PACAN tenemos desde el inicio, para nosotras todas las víctimas son iguales. Claro. Y no podemos salir a la luz por una, tenemos que salir a la luz por todas. Entonces, es porque todas están en riesgo. Algunas pierden la vida porque el riesgo es de un feminicidio. Y otras, el riesgo es su deterioro grave de la salud mental. Y eso se ha demostrado con muchos estudios científicos. Nosotros en el PACAN hemos publicado artículos también al respecto sobre depresión, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, ansiedad. Entonces tenemos que ir encaminados hacia la salud pública. ¿Qué está haciendo salud pública? Como ministerio, han desarrollado programas de atención psicológica o de reeducación o para hombres. Entonces tenemos un ministerio público que en este sentido, salud pública, perdón, está que no lo vemos. Como tenemos una ley de salud mental, pero también hay un protocolo de actuación
del Ministerio Público en materia de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que gestionar todo esto, lo que es la educación, también el Ministerio de Educación. Entonces todos los sectores tienen que estar activos permanentemente, porque es la única forma de decir que estamos realmente cambiando, que hay un presupuesto blindado para el Ministerio Público, para la persecución de este tipo de delito que es especializado. Aquí ni siquiera un kit para los casos de violación sexual. ¿Cuántos forenses, médicos forenses, psicólogos forenses, psiquiatras forenses hay en todas las fiscalías del país? ¿Cuántas fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales tenemos en el país? Entonces, cuando todo esto esté marchando, funcionando, que hay una articulación entre Ministerio Público, ¿verdad?, con la medida de alejamiento o orden de conducencia, sí, que cómo se articula ese trabajo con la Policía Nacional. No en el distrito, en La Vega, en San Juan de la Maguana, en Peravia, en Barahona, en Bauruco, en Independencia, porque estamos mostrando modelos que son efectivos, pero están localizados, ¿cómo se llama? Como muy locales, ¿verdad? Muy locales en nuestro país. Entonces, política pública implica ampliar todo esto, es comprometer también a los medios de comunicación para que se hagan, porque si se habla, se dice, esto va a incidir en el pensamiento de las personas. Correcto, es lo que nosotros le llamamos el abordaje multidisciplinario o interinstitucional. Cuando eso esté ocurriendo, entonces estamos hablando. Yo estoy aquí como representando una ONG, pero ¿cuántos líderes, hombres y mujeres, tenemos en el Estado que están abanderando este tema? El único que yo veo es a Luis Vergés. Deberían trabajar juntos. Gracias, doña Soraya, gracias a Luis Vergés, ambos, que son personas que trabajan todos los días del año, 24/7, con el tema de la violencia. Ojalá que Salud Pública escuche, aunque sea en algún momento, esto, y que las demás instituciones se puedan poner de acuerdo, como usted dice, con la política pública y trabajar de una manera amplia y en equipo. Gracias a ambos.